Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar sobre una de las figuras más míticas de la historia de la literatura y también del cine y de la cultura popular. Es la historia de Drácula, una de las más icónicas de la literatura y sobre todo cine de terror. Todo comenzó con la novela de Drácula, escrita por el autor irlandés Bram Stoker, publicada por primera vez en 1897. La novela cuenta la historia del conde Drácula, un vampiro inmortal que busca extender su influencia y poder sobre Inglaterra victoriana. El protagonista, el profesor Abraham Van Helsing, lidera la lucha contra Drácula y sus fuerzas malignas. La novela de Stoker fue un éxito instantáneo y estableció muchos de los características y muchos de los tópicos asociados a los vampiros en la cultura popular, incluyendo su aversión a la luz solar, su necesidad de beber sangre para sobrevivir y su capacidad para transformarse en murciélagos u otros animales. La influencia de Drácula se extendió rápidamente al cine. En 1922 se estrenó la primera adaptación cinematográfica no oficial, llamada Nosferatu, dirigida por F.W. Murnau. Esta película presentaba a Max Schreck como el conde Orlok, una versión no autorizada del personaje de Drácula. Debido a problemas de derechos de autor, a pesar de las diferencias con la novela original, Nosferatu se convirtió en un clásico del cine de terror y contribuyó significativamente a la iconografía del vampiro en el cine. Sin embargo, la adaptación más famosa de Drácula llegó en 1931 con la película de Universal Pictures llamada Drácula, dirigida por Tom Broccoli y protagonizada por Bela Lugosi en el papel principal. Esta película consolidó la imagen de Drácula como una aristocrática, elegante y seductor, estableciendo el arquetipo de vampiro que perduraría en la cultura popular. A lo largo de las décadas se han producido innumerablemente adaptaciones cinematográficas, televisivas, teatrales y literarias de la historia de Drácula, cada una aportando su propia interpretación al mito. Desde la adaptación de Francis Ford Coppola en 1992 de Drácula de Bram Stoker, una película muy buena en la que aparecen grandes personajes y un Drácula interpretado por Gary Oldman, hasta la serie de televisión Drácula de la BBC. El personaje sigue siendo una figura icónica de horror y ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Su influencia se puede ver en la amplia gama de medios, desde libros y cómics hasta los videojuegos y música. Drácula ha perdurado como uno de los personajes más fascinantes y aterradores de la historia del cine. La historia de los vampiros es una de las más fascinantes y persistentes en el folclore de muchas culturas alrededor del mundo. A lo largo de los siglos, las creencias y las representaciones de los vampiros han variado considerablemente, pero hay ciertos temas recurrentes que aparecen en muchas de estas historias. Orígenes mitológicos. Los vampiros tienen raíces en las antiguas mitologías y tradiciones de muchas culturas, incluyendo las de Mesopotamia, Grecia, Roma, China y América del Sur. Es decir, una gran variedad de culturas, además muy diferentes cada una, y muchas de ellas ni se conocían entre sí. En estas tradiciones, los vampiros eran a menudo seres demoníacos o espíritus malignos que se alimentaban de la energía de los vivos. En la Europa medieval surgieron muchas supersticiones sobre los muertos que regresaban a la vida para atormentar a los vivos. Se creía que los vampiros eran cadáveres reanimados que salían de sus tumbas por la noche para beber la sangre de los vivos y propagar enfermedades. Estas creencias estaban vinculadas a prácticas funerarias y supersticiones locales y se asociaban a menudo con la peste y otras epidemias. Además, la literatura, la idea moderna del vampiro como un ser inmortal, seductor y que se alimentaba de sangre humana, se popularizó a gran medida gracias a la literatura de finales del siglo XIX. La novela más influyente fue lógicamente la de Drácula de Bram Stoker, de 1897. Esta obra consolidó muchas de las características asociadas a los vampiros en la cultura popular, incluyendo su aversión a la luz solar, su necesidad de absorber sangre y la capacidad de transformarse. Además, en el cine y otros medios modernos ha desempeñado un papel crucial en la difusión de la imagen del vampiro en la cultura popular. En las primeras adaptaciones cinematográficas de Drácula en la década de 1920 hasta las películas contemporáneas como la serie de Crepúsculo y Entrevista con el vampiro. Los vampiros han sido una presencia constante en el cine y la televisión. En estas
representaciones ha variado desde el horror gótico hasta el romance sobrenatural, pero ha contribuido a mantener viva la fascinación por estos seres inmortales. En resumen, la historia de los vampiros es una mezcla de mitología, folclore, literatura y cultura popular que ha evolucionado a lo largo de los siglos, aunque las creencias y las representaciones de los vampiros han cambiado con el tiempo. Su capacidad para capturar la imaginación humana y explotar temas como la mortalidad, el deseo, la transgresión, sigue siendo tan poderosa como siempre. Vlad III, conocido también como Vlad el Empalador o Vlad Draculea, fue un príncipe rumano que vivió en el siglo XV y que gobernó en varias ocasiones las regiones de Valaquia y Moldavia, en la actual Rumanía. Su apodo, Draculea, significa hijo del dragón o hijo del diablo en romano, y se cree que es una transferencia o referencia de la membresía de su padre en la Orden del Dragón, una sociedad secreta de caballeros cristianos. La figura de Vlad el Empalador es conocido principalmente por su brutalidad y su reputación como gobernante despiadado. Se le atribuyen numerosos actos de violencia extrema, siendo el más famoso el método de empalamiento donde los enemigos eran empalados en estacas y dejándoles morir agonizando. Este método era una forma de ejecución y también de intimidación hacia sus enemigos. La conexión entre Vlad el Empalador y el personaje de Drácula se basa en varias teorías. Se cree que Bram Stoker, el autor de la novela Drácula, se inspiró en parte en la figura de Vlad III para crear el personaje del conde Drácula, si bien no hay evidencia sólida en la que Stoker conociera directamente la historia de Vlad el Empalador. Es posible que haya escuchado sobre él a través de fuentes históricas o leyendas populares. La asociación entre Vlad el Empalador y Drácula se ha fortalecido con el tiempo y muchos lugares en Rumanía han capitalizado esta conexión para atraer turistas interesados en la historia del vampiro. Por ejemplo, el castillo de Bran, situado en Transilvania y a menudo conocido como el castillo de Drácula, ha sido promocionado como la posible inspiración para el castillo del conde Drácula en la novela de Stoker, aunque no hay evidencia de que se respalde esta afirmación. La figura de Vlad el Empalador ha tenido una influencia significativa en la creación del personaje de Drácula, aunque la conexión entre los dos sigue siendo una gran parte de cuestión de especulación e interpretación histórica. Sin embargo, Vlad y Drácula han contribuido a la fascinación duradera por ambos en la cultura popular. Las películas más famosas de vampiros podría ser la de Drácula de 1931, de Tom Brolin, protagonizada por Bela Lugosi, lógicamente Drácula de Bram Stoker, por Francis Ford Coppola y Gary Oldman, como Drácula, Nosferatu, que hemos hablado antes de 1922, en Monroe. También hay una Drácula de Dario Argento de 2012, dirigida por D'Argento, que es una novela, es una adaptación libre de la novela de Stoker, que ofrece una visión más oscura y estilizada del personaje. También hay muchas series, como la Drácula 2020, producida por la BBC y Netflix, ofrece una interpretación del mito de Drácula. Penny Dreadful, aunque no se centra exclusivamente en Drácula, esta serie de horror gótico presenta una versión intrigante y compleja del personaje, interpretado por el actor Jonathan Rhys-Meyers. Castlevania, una serie animada de Netflix basada en la serie de videojuegos con el mismo nombre y presentada a Drácula como el principal antagonista. La serie ofrece una narrativa oscura llena de acción que atrae tanto a fans del videojuego como a nuevos espectadores. O Drácula, una serie de televisión producida por la NBC, la que aparece Drácula en la Londres victoriana y presenta una versión del personaje más centrada y el romance. Además, lógicamente, de la película Drácula de 1958, conocida como Horror de Drácula, dirigida por Terence Fisher y producida por la famosa productora de películas de terror británica Hammer Film Productions. En esta es una adaptación a la novela de Bram Stoker, presentada por Christopher Lee en el papel del conde Drácula y por Peter Cushing como Abraham Van Helsing. La película es conocida por su atmósfera gótica, sus imágenes que se han quedado en la retina y su interpretación vibrante del personaje Drácula por parte de Lee. Además, hay muchas series de vampiros y películas famosas, como Buffy la cazavampiros, Diario de vampiros, True Blood, Penny Dreadful, The Originals, o películas tan buenas como Entrevista con el vampiro, famosas como Crepúsculo, la Drácula de Bram Stoker, Nosferatu, The Lyric of On One,
Hay una gran variedad dentro del mundo de los vampiros y de la figura